¿Lo sentiste?, preguntó Arturo con la palma de la mano suspendida a centímetros de la mía. Mi primera reacción fue reír. Estábamos sentados en el suelo, en medio del pequeño jardín de su casa en Coyoacán, rodeados de lavanda, albahaca y el eco distante de un vendedor de tamales que pasaba por la calle. Pero cuando cerré los ojos por un segundo y dejé de pensar, sí, algo pasó. Una especie de calor tenue, no como el sol directo, sino algo más dirigido, como si un hilo invisible conectara nuestras manos. Sí, creo que sí, dije, con más duda que certeza. Arturo sonrió sin abrir los ojos. Se notaba que no era la primera vez que lo hacía. En su mundo interior, las palabras de Rupert Sheldrake ya no eran teoría, eran práctica, era cuerpo. Es energía vital. Y todos la tenemos, solo que nadie nos enseña a usarla. Yo apenas había llegado a los 25. Me sentía estancado, como si la vida me hubiera dado todas las piezas, pero sin instrucciones. El trabajo que no me llenaba, la rutina que me adormecía, los domingos que se deslizaban uno tras otro. Hasta que encontré aquel video en YouTube, una entrevista con Sheldrake, hablando de campos mórficos, de intenciones que se transmiten sin tocar, de una conciencia conectada más allá del cuerpo. Fue una locura seguir viendo. Luego compré su libro, luego busqué foros, y finalmente, como si el algoritmo supiera más de mí que yo mismo, di con Arturo. Él no era un gurú ni un influencer. Era un tipo común pero con algo distinto en la mirada. Me citó para una sesión de prácticas energéticas básicas, como él las llamaba. Pensé que sería algo más elaborado, velas, incienso, posturas raras, pero no. Solo nos sentamos ahí, él con su camiseta vieja de Radiohead, y me dijo: vamos a sentir lo que nunca te enseñaron a sentir. ¿Y cómo sabes que esto no es solo calor corporal?, le pregunté, tratando de no sonar escéptico. Porque el cuerpo miente menos que la mente. Si tu mano se calienta justo cuando alguien más pone la suya cerca, sin tocarte, y eso no pasa con cualquiera, no es coincidencia, es intención. Quise creerle, pero aún tenía el escepticismo tatuado en la frente, aunque algo en su voz, en su paciencia, me decía que no estaba jugando. Ahora cierra los ojos, dijo. Respira lento. Vamos a practicar una técnica muy básica, expansión y contracción. Obedecí. Respiré hondo. Y lo escuché guiar. Imagina que tu pecho es una esfera de luz. Con cada inhalación se expande. Con cada exhalación se contrae. No pienses en colores, ni en chakras, ni en magia. Solo siente la expansión. Y luego la contracción, como una marea. Como el vaivén del mar. La primera vez no sentí nada. La segunda, un poco de hormigueo. A la tercera, un recuerdo me golpeó. Tenía 11 años. Estaba en casa de mi abuela en Veracruz, jugando con una lámpara que hacía sombras en la pared. Sentí la misma paz, la misma sensación de estar donde debía estar. Eso, quédate ahí, dijo Arturo, como si supiera exactamente lo que me pasaba. Me quedé. Y cuando abrí los ojos, todo el jardín parecía distinto, más nítido, más real. El sol caía sobre las hojas como si alguien lo hubiera pintado a mano. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Y mi pecho no dolía, no apretaba, no había ansiedad. ¿Qué hiciste?, le pregunté con una mezcla de miedo y gratitud. Nada. Solo te ayudé a quitar el ruido. Tú hiciste lo demás. Ese fue mi primer paso. El primer día que sentí que mi cuerpo no era solo carne y hueso, sino un instrumento, una antena, no para recibir algo mágico, sino para escuchar lo que siempre estuvo ahí. Y aún no lo sabía, pero ese día cambiaría todo. Mi trabajo, mis relaciones, la manera en que caminaba por la ciudad, todo. Pero primero, tenía que desaprender todo lo que creía saber sobre mí mismo. La siguiente sesión fue distinta. Arturo me pidió que no comiera nada al menos 2 horas antes. Dijo que el cuerpo distraído no escucha, que con el estómago lleno, la energía va a la digestión, no al sentir.
Hoy vamos a trabajar con las manos, pero no hacia afuera, me explicó. Vamos a llevar la energía hacia adentro. Era martes por la tarde. El cielo de la Ciudad de México estaba cubierto de nubes pesadas, con ese tono gris que vuelve todo más lento. La ciudad rugía a lo lejos, claxons, motores, un tren pasando por Tasqueña. Pero ahí, en ese pequeño patio con macetas colgadas y un tapete viejo, el ruido parecía ajeno. Arturo me puso frente a un espejo, uno sencillo, sin marco, apoyado contra la pared. «Obsérvate sin juicio», me dijo. «No se trata de belleza ni de corregir nada. Solo mírate y nota cómo respira tu cuerpo, cómo está tu postura, cómo cae tu mirada». Era incómodo. Me vi y no supe qué mirar. Mis hombros caídos, el ceño fruncido, una ligera curva en la espalda. Nunca me había dado cuenta. Me vi cansado, no físicamente, cansado de no saber quién era realmente. «Ahora pon tus manos a los lados de tu cabeza». Como si sostuvieras el aire, me dijo. «No te toques, solo manténlas ahí y respira». Lo hice. Las manos empezaron a temblar, apenas un poco. Pensé que era tensión muscular, pero él me detuvo. «No trates de controlar el temblor, deja que ocurra. El cuerpo está liberando», era raro. Pero al cabo de unos minutos sentí algo más, una especie de vibración muy sutil. Como si mis manos se comunicaran con mi cabeza sin palabras, una especie de eco interior. No era alucinación, era algo que solo se puede entender cuando se siente. «Eso que sientes», dijo Arturo mientras se sentaba frente a mí, «esa tensión corporal. La energía no es un poder, es dirección, y tú la estás dirigiendo sin saberlo desde hace años. Solo que siempre la enfocaste hacia el miedo, la prisa o el deber, nunca hacia ti mismo». Me senté en el suelo, todavía con las palmas en el aire. «¿Y esto para qué sirve?», pregunté, no por escepticismo, sino por curiosidad real. «Para reentrenarte. La energía responde a donde pones tu atención. Si siempre está afuera, en lo que haces, lo que dicen los demás, lo que no tienes, entonces te vas vaciando por dentro. Pero si la llevas hacia tu centro, recuperas algo que creías perdido». No era una metáfora bonita, era real. Esa semana, por primera vez en años, dormí bien. No tuve pesadillas, no me desperté con el corazón acelerado. Empecé a notar cuándo me tensaba los hombros, cuándo apretaba la mandíbula, cuándo contenía la respiración sin darme cuenta. Y cada vez que lo notaba, volvía a lo básico. Mano en el aire, respiración suave, atención al cuerpo. No era iluminación, era conciencia. Y eso, en mi caso, era ya una forma de libertad. Arturo me envió después un texto de Sheldrake donde hablaba del hábito de los campos. Que lo que sentimos como nosotros muchas veces son patrones aprendidos del entorno. Familias ansiosas, ciudades rápidas, escuelas rígidas, y que aprender a mover energía era también aprender a romper esos campos. «¿Entonces esto es como reconfigurar mi campo personal?», le pregunté. «Exacto», dijo. «Es como darle nuevas instrucciones a tu sistema nervioso, pero no con palabras, sino con presencia». Esa noche, caminé por la avenida Miguel Ángel de Quevedo sin prisa. Me detuve a ver a un grupo de chavos tocando en la banqueta. Una pareja se besaba en una banca. Una señora alimentaba palomas sin decir nada. Y por primera vez, no sentí que debía estar en otro lugar. Estaba donde tenía que estar, sintiendo, escuchando, reconociendo ese cuerpo que por años había ignorado. La tercera vez que fui a casa de Arturo, algo dentro de mí ya había cambiado. No sabía si era el cuerpo, la mente, o simplemente que por fin estaba prestando atención. Pero esa tarde, apenas crucé la puerta, sentí el ambiente diferente, más cargado, más denso. Arturo me vio entrar y me miró con una expresión que no era ni amable ni seria. Era como si supiera que algo traía encima. «Hoy no vamos a hacer técnicas, hoy vamos a descargar». ¿Descargar qué? El peso, el que no se ve. Nos sentamos frente a frente, como siempre, pero esta vez me pidió que hablara.
Empieza por lo último que te hizo apretar el pecho, me dijo. No contesté de inmediato. Había aprendido a identificar la sensación, pero no siempre sabía el origen. Pensé en una llamada con mi papá, una semana antes. Discutimos por algo tonto, si debía cambiar de trabajo o no. Él, como siempre, preocupado por la estabilidad. Yo, por primera vez, sintiendo que tenía que arriesgarme. Terminamos cortando la llamada sin despedirnos. Mi papá, dije finalmente, nunca me escucha de verdad. Arturo asintió. ¿Y tú lo escuchas a él? Me quedé callado. No porque no tuviera respuesta, sino porque la pregunta me cayó en el lugar exacto. Lo intento, dije, pero es como si habláramos en idiomas distintos. Esos idiomas se llaman expectativas, respondió. Él espera que seas algo. Tú esperas que él entienda quién quieres ser. Y entre ambas cosas se pierde la energía. Hizo una pausa y me pidió que cerrara los ojos. Ahora, trae su imagen a tu mente. No como papá, sino como un hombre, un ser humano con sus miedos, su historia, su cuerpo. Respira con esa imagen, no para juzgarlo, solo para verlo. Lo hice. Me costó trabajo. Siempre lo veía desde abajo, desde la figura de autoridad. Pero cuando respiré y lo imaginé sentado solo con su taza de café en las manos mirando por la ventana, algo se quebró. Lo vi cansado, viejo. Y por primera vez, vulnerable. Sentí el nudo en la garganta antes de notarlo. Era una tristeza profunda, no de pena, sino de distancia. Siente esa emoción, dijo Arturo. No la empujes, no la nombres, solo déjala estar. Mis manos empezaron a sudar. El pecho se me apretó y sin saber por qué empecé a llorar. No era llanto ruidoso, eran lágrimas suaves, silenciosas, como si salieran solas, como si llevaran años esperando. Ese es el peso, me dijo. No es rabia, no es dolor, es desconexión. Después de unos minutos me alcanzó un vaso con agua. No me dijo tranquilo, ni me dio palmaditas en la espalda. Solo me miró como si entendiera. El cuerpo guarda todo. Cada vez que no dijiste lo que sentías, cada vez que te tragaste el enojo, cada vez que fingiste estar bien. ¿Y cómo se libera? Con presencia, con permiso y con práctica. Ese día no hicimos ejercicios, solo hablamos. O más bien, sentí que hablaba conmigo mismo a través de él. Antes de irme, me dejó una tarea. Cada noche, antes de dormir, pon las manos sobre tu pecho y pregúntate, ¿qué parte de mí quiere ser vista hoy? No para contestar con palabras, solo para sentir si algo se mueve. Lo hice esa misma noche. Me acosté, apagué la luz y puse las manos en el pecho. La primera vez no sentí nada, pero la segunda noche, el estómago se me encogió. Recordé una escena de la infancia. Tenía 7 años y mi madre me gritaba porque había roto un florero. Lloré en silencio, escondido bajo la mesa. Esa imagen volvió con una fuerza que me desarmó. Y entonces entendí, no se trataba de sanar con frases bonitas ni con afirmaciones de espejo. Se trataba de dar espacio a lo que siempre estuvo escondido. A partir de ese día, dormí con las manos sobre el pecho, como quien abraza una parte olvidada, como quien por fin decide mirarse sin miedo. La primera vez que sentí un escalofrío sin razón fue en una estación del metro. Estaba en Chabacano esperando el tren de la línea 9. Gente por todos lados, calor, el rechinido constante de los vagones entrando y saliendo. Y de pronto, en medio de todo eso, una sensación me atravesó desde la nuca hasta los talones. Era como si alguien me hubiese tocado sin tocarme. Me detuve. Cerré los ojos unos segundos. No había miedo, pero sí una incomodidad que no sabía nombrar. Horas después, ya en casa, le conté a Arturo. ¿Te tocó un recuerdo?, preguntó sin sorpresa. No lo sé. Fue como si mi cuerpo reaccionara antes que yo. Eso es lo que hacen los recuerdos no conscientes, dijo. No viven en la mente, sino en el cuerpo. A veces en la piel, a veces en los músculos, a veces en el sistema nervioso. Nos sentamos esa tarde en silencio.
Arturo me pidió que hiciera un ejercicio llamado rastreo corporal. No era complicado, solo debía cerrar los ojos y recorrer mi cuerpo con la atención, como si mi conciencia fuera una linterna. Empieza por los pies, dijo. Siente si están relajados o tensos. Luego sube por las piernas, la pelvis, el abdomen. Lo hice. Al llegar al estómago, algo se tensó. Un pequeño nudo, como cuando uno se entera de una mala noticia. No había pensamiento, solo sensación. Ahí hay algo, me dijo, aunque yo no había dicho nada. Quédate. Respira ahí. Permanecí con la atención puesta en esa zona, y poco a poco comenzaron a surgir imágenes, fragmentos sueltos. Una vez que me perdí en una plaza cuando era niño, otra en que vomité del miedo antes de un examen importante. Y luego el recuerdo más claro, una tarde lluviosa en secundaria solo en casa, sintiéndome invisible. El cuerpo recuerda lo que la mente descarta, dijo Arturo. ¿Y qué hago con eso? No lo fuerces a irse, solo reconócelo. Dile, ya vi que estás aquí. Puede sonar simple, hasta ingenuo, pero esa noche, cuando hice el rastreo otra vez en mi cama, algo diferente ocurrió. Llegué al pecho y sentí calor. Llegué al abdomen y ya no había tensión, solo un leve cosquilleo. Pero al llegar a la garganta, se me cerró. Me costaba tragar saliva. Sentí presión. Y lo entendí. Tantas veces en mi vida me había callado. Por miedo, por vergüenza, por evitar conflictos. Y mi garganta lo sabía. Los silencios guardados también pesan, me dijo Arturo al día siguiente. Por eso la voz se apaga. Por eso a veces cuesta decir lo que uno siente. ¿Y cómo se desbloquea eso? Con vibración, con sonido, con movimiento. No se trata de hablar bonito, se trata de sacar lo que está atorado, aunque no tenga palabras. Entonces, hicimos algo nuevo. Una práctica de entonación libre. Me pidió que cerrara los ojos y dejara salir cualquier sonido sin pensar. No era cantar. Era dejar que el cuerpo hablara. Sentí vergüenza al principio, pero luego, como si una represa se rompiera, salieron sonidos graves, secos, a veces casi gemidos. No era bonito, pero sí liberador. Cuando abrí los ojos, tenía los brazos temblando. ¿Qué fue eso?, pregunté. Tu cuerpo hablando en su idioma. Esa noche caminé por el parque hundido, escuchando cómo el viento movía los árboles. Todo me parecía más vivo. Las luces, las sombras, los pasos lejanos, y dentro de mí un silencio nuevo, no de vacío, sino de espacio. Por primera vez sentí que mi cuerpo no era un problema que resolver, sino un lugar al que volver. Un templo sin dogmas, un mapa lleno de rutas por explorar, y cada memoria guardada ahí no era una trampa, era una puerta. Fue en un taller grupal que Arturo organizó un sábado por la mañana cuando entendí el poder de estar con otros. Hasta ese momento, todas las prácticas habían sido individuales, íntimas, en silencio. Pero esa vez, llegamos 9 personas al mismo espacio, algunos con cara de curiosidad, otros con expresión de desconfianza, y todos, en el fondo, buscando lo mismo, alivio. Nos sentamos en círculo sobre cojines gastados. Arturo no hizo introducción larga, solo dijo, hoy no vamos a hablar de energía, vamos a sentirla, y lo vamos a hacer entre nosotros. Nos miramos unos a otros incómodos. Frente a mí había una señora de unos 50 años con ojos tristes. A mi izquierda, un chavo con rastas que no paraba de mover la pierna. Detrás, una pareja que no se soltaba la mano. Arturo puso música suave, sin letra, una mezcla de cuencos tibetanos y sonidos de la naturaleza. Caminen por el espacio, dijo, sin hablar. Solo sientan el cuerpo moverse. No fuercen nada. Empezamos a caminar, cada quien a su ritmo. Parecía un juego raro, casi infantil, pero después de unos minutos, algo cambió. El aire se volvió más espeso. Cada paso se sentía más intencional. De pronto, nuestras trayectorias comenzaron a cruzarse. Ahora deténganse frente a alguien, dijo Arturo. Me quedé frente al chico de rastas. No dijo nada, solo me miró.
Y ahí, en ese silencio incómodo, empecé a notar algo. Mi cuerpo quería reaccionar. Mi pecho se cerraba, mi mandíbula se apretaba. ¿Qué estás sintiendo en este momento?, preguntó Arturo sin esperar respuesta en voz alta. Yo sabía la respuesta. Me sentía juzgado. Y él, probablemente también. Pongan una mano sobre el corazón y otra sobre el abdomen, instruyó Arturo. Y mantengan la mirada. No se escondan, no huyan. Lo hicimos. Y ahí, en esa postura tan simple, sentí un calor recorrerme. No por él, ni por la situación. Era mío. Era un calor viejo, como una olla a presión a punto de estallar. Lo que estás sintiendo no es por la persona frente a ti, explicó Arturo. Es todo lo que esa mirada despierta en ti. Tal vez alguien que te miró con rechazo, tal vez tú mismo frente al espejo. No importa, solo quédate. No reacciones, solo respira. Y así lo hice, luchando contra el impulso de bajar la mirada. Contra las ganas de salir del salón. Contra esa voz que me decía, esto es ridículo. Pero luego vino el temblor, no físico, interno, como si una puerta oxidada comenzara a abrirse lentamente. Después de unos minutos, nos pidió cambiar de pareja. Esta vez me tocó la señora de los ojos tristes. Me miró y suspiró apenas me puse frente a ella. ¿Te cuesta confiar?, preguntó Arturo, esta vez hablando en voz alta para todos. Ella asintió con lágrimas a punto de salir. Entonces no intentes confiar, solo quédate. Si logras quedarte, ya estás sanando. Nos quedamos ahí, en silencio, compartiendo algo que no podía nombrarse. No éramos extraños, éramos espejos. Después del ejercicio nos sentamos en círculo otra vez. Nadie dijo nada, no hacía falta. En el aire había algo denso, pero también una sensación de descanso. Como si por fin, por unas horas, hubiéramos dejado de fingir. Al despedirnos, algunos se abrazaron, otros solo asentían con la cabeza. Yo salí a la calle con la ropa sudada, pero el alma ligera. Caminar por la ciudad ese día fue distinto. Notaba los cuerpos de los demás como nunca antes. Las tensiones en los hombros de los que esperaban el camión. Las miradas perdidas de los que hablaban por celular. Los gestos contenidos de quienes se cruzaban sin tocarse. Y pensé en algo que Arturo dijo justo antes de que terminara el taller. La energía se mueve cuando uno se detiene, porque el cuerpo al fin se siente visto. Volví a casa en silencio, sin música, sin notificaciones. Solo escuchando mi respiración. Por primera vez no me urgía llegar a ninguna parte. Pasaron unos días desde el taller grupal. No volví a ver a Arturo de inmediato, pero lo que experimenté ahí siguió haciendo eco. Sentía que algo se había removido tan profundamente que aún no sabía si eso era alivio o vértigo. Un jueves cualquiera, mientras me tomaba un café en una fondita de la colonia del Valle, escuché una conversación en la mesa de al lado. Dos mujeres hablaban de sus hijos, de cómo uno de ellos ya no quería hablar con nadie. Lo decían con angustia, pero también con resignación. Pensé en mi propia infancia, en la cantidad de veces que me preguntaron ¿qué tienes? Y yo contesté nada, aunque por dentro se estuviera cayendo todo. En cómo me volví experto en fingir calma, en complacer, en hacer lo que se esperaba. Esa misma tarde llamé a Arturo. ¿Estás listo para trabajar con la raíz?, me preguntó. No sabía bien a qué se refería, pero respondí que sí. Cuando llegué a su casa, el ambiente era diferente. Había encendido copal. En lugar de cojines, esta vez había una colchoneta en el centro. Me pidió que me quitara los zapatos y me recostara boca arriba. Hoy vamos a activar el centro raíz, dijo. El que sostiene todo, aunque nunca le ponemos atención. Está relacionado con la seguridad, con la pertenencia, con la tierra. ¿Y eso cómo se hace? Con respiración y conexión con las piernas, con el suelo, con lo que cargas desde niño. Comenzamos con respiraciones profundas. Me pidió que dirigiera el aire hacia la base de la columna, como si pudiera enviar calor ahí. Al principio, no sentí nada.
pero después de varios minutos una pesadez se apoderó de mis piernas. No era dolor, era algo más denso, como si algo que llevaba mucho tiempo ahí por fin se dejara notar. «Siente tus piernas», dijo Arturo. «¿Qué dicen? ¿Te sostienen o te traicionan?» Era una pregunta rara, pero en cuanto la escuché, mi mente trajo una imagen. Yo, a los 8 años, escondido bajo la mesa de la cocina mientras mis padres discutían. Me tapaba los oídos, pero el cuerpo temblaba. No podía moverme, dije en voz baja sin abrir los ojos. Y ahora me concentré en las piernas. Sentí el cosquilleo, luego un calor leve. Las rodillas vibraban, los pies también. «Sí, ahora puedo», dije. «Entonces hazlo. Mueve las piernas como si estuvieras saliendo de ahí, no de esta habitación, de esa escena». Las moví, al principio despacio, luego con más fuerza. No era actuación. Era el cuerpo haciendo lo que no pudo hacer hace años. Lloré, pero no como antes. Era un llanto con fuerza, como si mi cuerpo estuviera diciendo, «Aquí estoy». Cuando terminé, Arturo me cubrió con una manta ligera. No dijo nada por unos minutos, solo dejó que el silencio hiciera su parte. «El centro raíz no solo es físico», dijo después. «Es también lo que aprendimos a callar por miedo a no pertenecer. Es lo que nos ata al deber ser en lugar del quiero ser». Me quedé acostado, con los ojos aún cerrados. Sentía una sensación nueva, peso y ligereza al mismo tiempo, como si algo viejo se hubiera soltado, pero no se hubiera ido del todo. «Esto no se sana en un día», dijo Arturo. «Pero hoy abriste la puerta. Y eso ya cambia la historia». Al salir a la calle me fijé en cómo pisaba. Mis pies se sentían más presentes. Notaba el contacto con el pavimento, la fuerza de mis pasos, la forma en que mis caderas se movían. Era como si algo adentro se hubiera alineado con el afuera. Esa noche escribí en una libreta, «Estoy aquí, me sostengo». Ya no estoy huyendo. Lo que no sabía aún era que trabajar con la raíz no solo me conectaría con mi infancia, también me haría cuestionar todo lo que llamaba estabilidad en mi vida actual. Y lo que venía después movería aún más que mis recuerdos, movería mis decisiones. Después de la sesión con el centro raíz, los días empezaron a sentirse incómodos de una forma nueva. No era dolor. Era como si todo lo que antes parecía normal ya no encajara. Iba a la oficina, escuchaba las mismas bromas de siempre, los mismos correos sin alma, las mismas reuniones eternas. Y algo dentro de mí gritaba, no era rabia, era desajuste. Un viernes por la tarde, mientras esperaba que se renderizara un archivo en la computadora, abrí la libreta donde había escrito la frase de la última sesión. «Estoy aquí, me sostengo». La volví a leer y por un momento me pregunté, ¿estoy donde quiero estar o solo donde aprendí a quedarme? Esa pregunta me acompañó todo el camino de regreso a casa. En el vagón del metro, entre vendedores ambulantes y anuncios sobre créditos express, vi los rostros cansados de otros como yo, personas que quizá también llevaban tiempo ignorando el vacío. Esa noche le escribí a Arturo. «¿Qué pasa cuando todo empieza a incomodar?» Tardó en contestar, pero cuando lo hizo solo mandó una frase. «Estás empezando a despertar». Le pedí vernos al día siguiente. Lo necesitaba, pero esa vez no me citó en su casa, sino en el bosque de Tlalpan a las 7 de la mañana. «Vamos a caminar con el cuerpo», dijo. Yo nunca había ido tan temprano. El aire olía a tierra mojada, el sol apenas asomaba entre los árboles, y el sonido de los pasos sobre las hojas secas se sentía más real que cualquier playlist de meditación. «Hoy no vamos a hablar», dijo Arturo. «Vamos a sentir cada paso como si fuera el primero. El peso, el apoyo, el movimiento. Caminamos en silencio, lento, concentrado. Cada paso era una declaración. Estoy aquí». Me di cuenta de cuántas veces había caminado con prisa, con la mente en otro lado, sin habitar el cuerpo. Después de casi 40 minutos nos sentamos en una banca de piedra. «¿Sabes por qué ahora todo te incomoda?», preguntó Arturo. «No,
Solo sé que ya no puedo fingir que estoy bien, porque el cuerpo ya no está dispuesto a traicionarse por pertenecer. Esa frase me atravesó. Todo lo que había callado, aceptado o tolerado por encajar estaba saliendo a flote. Ya no podía soportar conversaciones vacías, ni mi jefe diciéndome que el crecimiento personal es para los fines de semana, ni seguir planeando un futuro que no sentía mío. ¿Y qué hago con eso? Nada todavía, dijo Arturo. Solo sigue sintiendo la incomodidad. No trates de taparla, es guía. Me explicó que esa etapa se llama fase de disonancia, cuando uno ya no es la persona antigua, pero aún no sabe en quién se está convirtiendo. Es como estar entre estaciones. Incómodo, incierto, pero necesario. Caminamos de regreso, más rápido esta vez. El sol ya había subido y el bosque comenzaba a llenarse de familias, corredores, gente paseando a sus perros. Me sentí raro, como si yo viniera de otro mundo, pero también sentí algo parecido a la fuerza, como si esa incomodidad fuera el primer músculo de una vida distinta. ¿Y si nunca sé quién soy en realidad?, le pregunté antes de separarnos. No tienes que definirte, solo habitarte. Esa tarde, al llegar a casa, abrí mi computadora para trabajar en un informe. Lo intenté durante casi 1 hora, pero el cuerpo se resistía. No podía ignorarlo más. Sin pensarlo demasiado, abrí un documento nuevo y escribí una carta de renuncia. No la envié, solo la escribí. Y al final, antes de cerrar el archivo, puse una sola línea. Ya no estoy dispuesto a quedarme donde mi energía se muere. Por primera vez, supe que algo iba a cambiar. Y esta vez, el impulso no venía de la mente, venía de abajo, de adentro, de donde empieza la raíz. Pasaron 3 días desde que escribí la carta de renuncia. No la envié. La guardé como quien esconde un billete de emergencia en la cartera, pero su presencia ahí me pesaba, como si cada vez que abría la computadora me susurrara: «Vas a seguir ignorando lo que ya sabes». Volví a hablar con Arturo. Esta vez lo cité yo. Quería verlo fuera de su espacio, en un lugar donde no estuviera condicionado por el incienso ni las colchonetas. Elegimos una cafetería sencilla, cerca del centro de Coyoacán. Mesas de madera, olor a pan recién horneado, ruido justo, el suficiente para mantenernos presentes. No puedo más con la oficina, le dije sin rodeos, pero renunciar me da miedo. No sé qué sigue. Arturo me miró sin prisa. El cuerpo ya decidió. Lo que falta es que lo escuche tu mente. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no?, respondió. Mira, hay 2 tipos de miedo. El que te protege del peligro real y el que te quiere proteger de lo desconocido, pero no distingue. El segundo es el que te mantiene quieto, aunque lo que tengas enfrente no te haga bien. Tomé un sorbo de café. Quería una señal, una certeza, algo, pero solo tenía una mezcla de ansiedad y claridad, como si todo fuera incierto y al mismo tiempo inevitable. ¿Y si no encuentro nada mejor? Eso es la mente hablando desde el vacío aprendido. No naciste para aguantar, naciste para explorar. Lo otro, lo de solo por mientras, se convierte en cárcel cuando se vuelve costumbre. Me quedé en silencio. Tú no vienes a buscar respuestas, continuó Arturo. Vienes a practicar el salto. ¿Y cómo se hace eso? Como todo lo importante, con miedo, pero con decisión. Después de despedirnos, caminé sin rumbo por las calles empedradas de Coyoacán. Vi una familia sentada en el pasto, niños corriendo detrás de burbujas, un músico callejero tocando Lucha de Gigantes con una guitarra vieja. Todo parecía más vivo que yo entre reportes de productividad. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por anticipación. Al día siguiente, entré a la oficina como si fuera la última vez. Saludé como siempre, abrí la computadora, respondí los correos y luego abrí el archivo que había guardado como Documento 4. He tomado la decisión de cerrar este ciclo. La carta no era perfecta, pero era honesta. Sin pensarlo más la envié. Sentí náuseas, luego un mareo y después una paz inmensa. Nadie hizo escándalo.
Mi jefe apenas levantó una ceja cuando me llamó a su oficina. ¿Estás seguro?, me preguntó. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Respirar. Se quedó callado. Me miró como si no entendiera, pero no lo expliqué. No hacía falta. Los días siguientes fueron raros, como caminar sin suelo, pero también emocionantes. Me despertaba sin alarma, comía sin prisa, me daba tiempo para escuchar, para escribir, para practicar los ejercicios que Arturo me enseñó. Volví al rastreo corporal, a la expansión y contracción, a la entonación libre en las mañanas, y fue ahí donde empecé a notar algo nuevo. Las ideas fluían, como si el cuerpo, al dejar de sostener lo que no quería, liberara espacio para crear. Empecé a escribir sobre lo que estaba viviendo, no como diario, sino como guía. Técnicas simples, sensaciones, preguntas que me servían de anclas. Lo publiqué en un blog que llevaba años abandonado, y para mi sorpresa, la gente empezó a leerlo. Comentaban, compartían. Algunos decían que sentían lo mismo, que también querían saltar. No tenía un empleo nuevo, no tenía ingresos fijos, pero por primera vez en años tenía dirección, no un mapa completo. Solo una brújula interna que me decía, por aquí se siente bien. Y eso era suficiente para seguir caminando. Había pasado un mes desde que renuncié. Un mes sin jefe, sin horarios, sin plan definido. Al principio el vacío asustaba, pero con el paso de los días se convirtió en espacio. Un espacio que yo mismo estaba aprendiendo a habitar. Mis días se volvieron más lentos, pero más vivos. Me despertaba con la luz natural. Preparaba café sin apuro. A veces salía a caminar sin rumbo. A veces me quedaba en silencio, solo escuchando mi respiración. Una tarde, Arturo me escribió. ¿Te animas a cerrar el proceso? Me citó en el Ajusco, en una zona donde el bosque es más espeso y el silencio más profundo. Llegué temprano. El aire era fresco, con ese aroma a pino y tierra húmeda que no se encuentra en la ciudad. Arturo ya me esperaba, con una manta extendida sobre el pasto. No llevaba libros, ni incienso, ni notas, solo él. Un termo con té caliente y un cuaderno pequeño. Hoy no hay técnicas, dijo, solo presencia. Nos sentamos frente a frente. El viento movía las ramas con suavidad. Los pájaros cantaban a lo lejos. Por un buen rato no dijimos nada. ¿Qué has aprendido?, preguntó finalmente. Pensé en todo lo vivido, en los ejercicios, los temblores, las lágrimas, las preguntas, el vértigo, pero lo que salió fue simple, que el cuerpo siempre supo, solo necesitaba que lo escuchara. Arturo sonrió, me entregó el cuaderno. Aquí están todas las prácticas que hicimos, pero no como instrucciones, son puertas. Las puedes abrir cuando quieras, o no. Lo importante es que ya sabes que están ahí. Abrí el cuaderno. Estaba escrito a mano. Trazos cuidadosos. Cada página tenía un título. Sentir antes de pensar. Respirar para volver. Habitar el centro raíz. El cuerpo como brújula. ¿Y ahora qué hago con esto?, pregunté. Lo compartes, no como maestro, como alguien que transitó. Tal vez otros necesiten ver que no están solos, que no están rotos, que también pueden volver a casa. Miré el bosque a mi alrededor. Sentí mis pies sobre la tierra, mi columna erguida, mis manos relajadas sobre las piernas. El cuerpo no estaba mejor ni curado, estaba presente, y eso era suficiente. Al despedirnos, Arturo me abrazó. No fue un abrazo simbólico ni espiritual, fue humano, cálido, real. Ya no necesitas venir conmigo, me dijo, porque ya sabes venir contigo. Volví a casa en silencio, con el cuaderno en la mochila y el corazón tranquilo. Esa noche escribí en mi blog una nueva entrada. La titulé Primeros pasos para volver al cuerpo. No era una guía perfecta, solo compartí lo que me había servido. Hablé de la incomodidad, del llanto inesperado, del temblor como lenguaje. Y terminé con una frase que salió sin pensar. El cuerpo no te pide que lo cambies, te pide que regreses a él. Los comentarios llegaron rápido. Gente de diferentes partes del país decía, yo también lo siento así,
Pensé que era el único. Gracias por ponerle palabras a lo que no sabía cómo nombrar, y ahí lo entendí. Compartir también es sanar. No tenía todo resuelto. Aún no sabía si ese blog se convertiría en algo más, pero ya no necesitaba certezas, solo presencia. Con el tiempo, comencé a guiar prácticas, pequeños grupos, a veces por videollamada, otras en parques o terrazas prestadas, no como experto, sino como compañero de camino. Un día una mujer de voz temblorosa me dijo al terminar una sesión: «Gracias por recordarme que mi cuerpo no es el enemigo». Esa frase me acompañó durante días, porque eso había sido todo este viaje, una reconciliación, con la historia, con el dolor, con el silencio, con la energía que siempre estuvo ahí, esperando dirección. Hoy, al mirar hacia atrás, no veo un giro mágico ni una transformación espectacular. Veo una serie de pasos pequeños, valientes y profundamente humanos. Y cada uno de esos pasos empezó en el mismo lugar, el cuerpo, el verdadero hogar. Pasaron algunos meses. El blog siguió creciendo, pero ya no lo veía como un proyecto. Era un jardín, y cada palabra compartida, una semilla. No todas germinaban, pero no importaba. Aprendí a sembrar sin prisa. Un día recibí un mensaje inesperado. Era mi padre. «Leí lo que escribiste», decía. «No sabía que te sentías así. ¿Podemos hablar?» Nos vimos en un café, no hablamos mucho. Pero por primera vez no hubo tensión. Solo dos personas intentando verse, sin roles, sin guiones. Al final me dijo: «Siempre pensé que estar bien era no sentir, pero tú me enseñaste otra cosa». No supe qué responder, solo sonreí, porque entendí que este camino, aunque empezó conmigo, nunca fue solo mío. Ese día, al volver a casa, practiqué como al principio, respiración suave, manos en el pecho, y por dentro, una voz clara, tranquila, me dijo: «Estás en casa».